El Partido Aragonés presenta en el próximo pleno del jueves una proposición no de ley en la que se va a pedir que se aplique la sentencia del Tribunal Supremo para que el impuesto de sucesiones no se tenga que pagar hasta el fallecimiento de los dos cónyuges y no como hasta ahora, que la Dirección General de Tributos, en el caso de la fiducia aragonesa, está exigiendo a los posibles herederos el pago del impuesto adelantado cuando hay un cónyuge sobreviviente. Y por lo tanto nos está viniendo a lo que la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de enero de 2012 dice en esta materia. Además, resulta curioso que en la documentación aportada por estas Cortes de Aragón para trabajar esta PNL, incluso han aportado artículos donde efectivamente se constata que la Dirección General de Tributos, a pesar de la nulidad declarada por el Tribunal Supremo, sigue utilizando una vía de escape para liquidar las fiducias hereditarias. Ya saben ustedes que el Grupo Parlamentario Aragonés ha hecho todo lo que está en su mano para tratar de que la subida impositiva en materia de sucesiones no tuviera ni estuviera a la cabeza de las comunidades autónomas en el pago, como una de las comunidades autónomas más caras en el pago a la hora de heredar. Ya hemos hecho además, en innumerables ocasiones hemos dicho que el impuesto de sucesiones es un impuesto injusto porque grava doblemente un mismo patrimonio en vida y una vez fallecido. Por lo tanto, la subida impositiva en materia de sucesiones nos deja a los aragoneses en una clara situación de desventaja y discriminación con respecto al resto de españoles, y ya que en el pleno pasado el Gobierno o el bloque de la izquierda, en este caso sí, solo se puso de acuerdo para que no se solucionara la subida impositiva en materia de sucesiones y no se aprobara una proposición no de ley donde se decía que se volvieran a las bonificaciones fiscales, nos vemos en la obligación de presentar esta proposición no de ley para que se acate la sentencia del Tribunal Supremo y al menos el impacto en el pago de las herencias sea menor, porque se aplique lo que dice el Tribunal Supremo y, por lo tanto, se aplace el pago del impuesto hasta que fallezcan los dos cónyuges. Nuestra historia, la historia de Aragón, es la historia de nuestro derecho. La expresión de que en Aragón antes hubo leyes que reyes pone de manifiesto la importancia que el acuerdo entre personas o en el ámbito familiar tiene frente a cualquier norma impuesta por poderes ajenos. Nuestra Constitución española ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y todo ello se regula en el marco de nuestro propio Estatuto de Autonomía. Solo las comunidades autónomas que tenemos derecho foral tenemos capacidad para legislar determinados asuntos en materia de derecho civil, como es el caso que atañe a esta proposición no de ley sobre la fiducia aragonesa. Nuestro Estatuto de Autonomía proclama a Aragón como una nacionalidad histórica y nuestra Constitución española reconoce a Aragón la competencia para legislar en determinadas cuestiones en materia civil por tener precisamente históricamente derecho foral propio. Es más, nuestro propio Estatuto de Autonomía dice que Aragón no renuncia a los derechos históricos que como pueblo le hubieran podido corresponder en virtud de su historia. Pues bien, una de las materias en las que se nos reconoce la potestad para legislar en determinadas cuestiones de derecho civil es la fiducia aragonesa. Y a través del Código de Derecho Foral aragonés, con sus 500 artículos, uno de los que regula es precisamente la fiducia. Por eso esta PNL tiene que ver con el testamento mancomunado, con la fiducia y con la casa aragonesa. Porque originariamente se quería proteger, por así decirlo, la propiedad, que no se dividiera y que además el cónyuge sobreviviente pudiera estar cuidado por sus hijos para que él pudiera decidir en última instancia a quién dejarle la herencia. Bien, pues es precisamente en los testamentos mancomunados donde se utiliza la fiducia, que por cierto tiene que
constar en escritura pública o testamento. Y es el acto por el que una persona concede a otra, en función de la confianza que se deposita y que se le faculta, de distribuir libremente la sucesión hereditaria entre los distintos hijos y descendientes. Todo aragonés, en lugar de decidir personalmente cuál va a ser el destino de sus bienes para después de su muerte, puede designar a través de la fiducia a otra persona, al fiduciario, para que en el futuro tome esas decisiones de acuerdo con el posible cambio de circunstancias. Las Cortes de Aragón, precisamente conscientes de la importancia que tenía la figura de la fiducia aragonesa, lo regularon a través de la ley de sucesiones, que luego fue incorporada a su vez al Código del Derecho Foral de Aragón, que se aprobó mediante el decreto legislativo del 1/2011, en el que dice que la figura de la fiducia aragonesa es, de hecho, una de las instituciones más peculiares del derecho aragonés, y esta debe realizarse mediante testamento o escritura pública. Por lo tanto, estamos hablando de herencias, estamos hablando de la consecuencia inevitable, que es determinar cuál es el impacto fiscal en el impuesto de sucesiones. Y yendo a la chicha, en la fiducia, cuando muere uno de los dos cónyuges, hay una herencia, pero no hay herederos, porque estos serán designados por el cónyuge sobreviviente. Por lo tanto, nos encontramos ante una herencia pendiente de asignación. En el caso de los testamentos mancomunados, cuando uno de los cónyuges fallece, tiene la potestad de, en virtud de su confianza, hacerle al cónyuge sobreviviente fiduciario y que sea él quien decida al final de su vida cómo distribuye libremente sus bienes. Por lo tanto, hay una herencia pendiente de asignación que hasta que no fallece el fiduciario, la propiedad no es de nadie. Y por lo tanto, la liquidación que está efectuando la Dirección General de Tributos en estos momentos, lo que está haciendo la Dirección General de Tributos en estos momentos es pedirles a los posibles herederos, que no se sabe quiénes son, que paguen por adelantado una herencia que no ha sido totalmente designada porque todavía hay un cónyuge sobreviviente. Y se les está pidiendo una liquidación provisional, cuando atenta a la sentencia del Tribunal Supremo de 2012. Lo que estamos pidiendo en esta proposición no de ley es que no se pague hasta que no fallezca el fiduciario. Es decir, que se retrase el pago del impuesto de sucesiones hasta que los dos cónyuges han fallecido y, por lo tanto, la propiedad ya pasa a ser del heredero al que se ha designado. Porque mientras no se sabe el heredero, no hay propiedad. Por lo tanto, se les está exigiendo que paguen un impuesto cuando no hay propiedad, porque no se sabe qué heredero va a heredar esa propiedad. En buena lógica, mientras la herencia está pendiente de asignación, no se le puede liquidar el impuesto de sucesiones como está haciendo la Dirección General de Tributos hasta ahora, ya que ni se sabe quiénes van a ser los herederos, ni qué cuota van a recibir de la herencia, ni absolutamente nada. Por lo tanto, no hay hecho imponible ni hay sujeto pasivo del impuesto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el legislador estatal, en el reglamento del impuesto de sucesiones, en su artículo 54.8, dijo que en el caso de la fiducia aragonesa se puede efectuar la liquidación provisional. Ese artículo fue lo que se hizo fue declararlo de nulo de pleno derecho. Y efectivamente lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Supremo es que ese artículo está declarado de nulo derecho, es decir, no se puede practicar la liquidación provisional. Y la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón sigue practicando la liquidación provisional. Desde la transferencia de competencias, como digo, la Dirección General sigue haciéndola, sigue girando las liquidaciones por el impuesto de sucesiones conforme a ese reglamento del Estado que está declarado de nulo de pleno derecho. Y por lo tanto, lo que pedimos en esta proposición no de ley es algo pues muy sencillo, que se atengan a lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo
¿Y por qué lo hacemos? Porque en la Comunidad Autónoma de Aragón nunca antes costaba tanto pagar por una herencia. Este grupo parlamentario ha hecho todo lo imposible para que se volvieran a las bonificaciones fiscales de la anterior legislatura. No ha sido posible porque el bloque de la izquierda lo ha imposibilitado constantemente una y otra vez. Y por lo tanto, ya que este Gobierno no quiere eliminar el impuesto de sucesiones o al menos volver a las bonificaciones fiscales, le vamos a exigir, y os puedo asegurar que el Partido Aragonés y el Grupo Parlamentario Aragonés va a ir hasta las máximas consecuencias posibles para que la sentencia del Tribunal Supremo se cumpla y no se pueda liquidar provisionalmente una herencia, sino que se liquide al fallecimiento de los dos cónyuges y, por lo tanto, se aplace el pago del impuesto de sucesiones. Lo que, en concreto, pide la proposición no de ley es instar al Gobierno de Aragón para que, de forma inmediata, adapte la normativa y la práctica tributaria de la fiducia aragonesa a la letra y espíritu de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de modo que se declare el aplazamiento y suspensión de las liquidaciones provisionales hasta la ejecución de la fiducia, evitando así esa liquidación a cuenta del impuesto que ahora se impone. Y, en segundo lugar, lo que pedimos es instar también al Gobierno de Aragón para que en los próximos presupuestos de Aragón, en el caso de que tengamos presupuestos en el 2017, en las normas de acompañamiento conste de modo claro e indiscutible que no procede la liquidación por fiducia por el impuesto de sucesiones hasta que fallezca el fiduciario, lo que determinará la real y efectiva adquisición de los bienes y derechos correspondientes por parte de todos o algunos de los hijos y descendientes beneficiarios. ¿Cuánta gente se acoge anualmente a la fiducia? No tenemos el dato porque ese dato lo he pedido al Colegio de Notarios y no nos lo han facilitado, pero el Colegio de Notarios está constantemente resolviendo a través de los tribunales que se aplique la liquidación definitiva cuando fallecen los dos cónyuges, y es evidente que están ganando en los tribunales todas este tipo de cuestiones, pero es absurdo que los notarios tengan que ir o los abogados tengan que ir a los tribunales cuando no deberían acudir a los tribunales porque tienen que acatar la sentencia. El artículo 54.8 de ese Reglamento Estatal de Sucesiones se ha declarado nulo de pleno derecho y se tiene que respetar el derecho foral aragonés, que está por encima, como dice la propia sentencia, sobre el Reglamento Estatal de Sucesiones. La Dirección General de Tributos está aplicando la liquidación provisional a unas sabiendas de que no debe hacerlo, con el único, imagino, objetivo de recaudar. En los casos en los que no coinciden las personas que han pagado esa liquidación del impuesto y después no acaban siendo herederos, ¿se les devuelve ese dinero? Hombre, es que se está recurriendo en prácticamente todos los casos. Daros cuenta que en la fiducia... en ese momento, después, cuando... Claro, porque ahora en estos momentos, por ejemplo, en el caso de un matrimonio que tenga 3 hijos y que tenga un piso en San José para que hereden los 3 hijos, esos hijos están pagando provisionalmente un impuesto cuando ni siquiera saben si parte de ese impuesto el fiduciario va a elegir a otra persona. Por lo tanto, están adelantando un pago de un impuesto cuando la propiedad todavía no es suya, porque no se sabe quiénes van a ser los herederos. Por lo tanto, lo que ellos adquieren es la nuda propiedad, que es la expectativa del heredero. Tú adquieres la expectativa de ser propietario, pero no adquieres el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se adquiere cuando mueren los dos cónyuges. Entonces, tú no puedes pagar por una expectativa. Es que es absurdo. ¿Tenéis cálculo cuánto supone en ingresos para la comunidad autónoma este pago que estáis diciendo que es irregular? Es que no será para todos los casos, solo para aquellas personas que lo hayan puesto en su testamento o en escritura pública.
porque la fiducia, lo dice claramente el derecho foral aragonés, tiene que nombrarse al fiduciario en escritura pública o en testamento. Entonces, no todos los casos de fallecimientos y herencias tendrán que acogerse a la fiducia aragonesa, solo aquellos que hayan querido acogerse a la fiducia aragonesa. Pero lo que se posibilita es que, como ahora en estos momentos, en 2017, el pago del impuesto es tan elevado, que al menos se aplace. El impuesto se va a pagar igual, pero al menos se aplaza, y con un poco de suerte a ver si en el próximo gobierno pues hay un cambio de gobierno y vuelven las bonificaciones fiscales y esto se tendría que aplicar igual, aunque hubiera o no hubiera bonificaciones fiscales. Pero es una manera de que al menos se cumpla con una sentencia y al menos se aplace y los posibles herederos no tengan que pagarlo hasta que no adquieran la plena propiedad. ¿Sabes? ¿Tenéis los datos de cuánto ha incrementado la recaudación por el cambio del impuesto en 2016? Pues ahora no lo tengo, pero yo creo que los datos son públicos. Quiero decir que el informe de la liquidación del presupuesto de 2016 en materia de ingresos, ahora la verdad es que no me acuerdo ahora exactamente, no quiero meter la pata con la cifra exacta, pero se puede ver por la liquidación de 2015. Como las bonificaciones fiscales ya no están, pues es evidente que ha habido un incremento en la recaudación, porque este gobierno, otra cosa no, pero tiene un objetivo fijo que es recaudar más, a costa de lo que sea, pero recaudar. Pues gracias.